El paleolibertarismo es una estrategia de activismo política desarrollada por los teóricos anarcocapitalistas estadounidenses Murray Rothbard y Lew Rockwell en el contexto político de finales de la Guerra Fría, específicamente entre 1989 y 1995. Esta estrategia tenía como objetivo promover ideas libertarias y de oposición al gobierno, especialmente en el Partido Republicano de los Estados Unidos de esa época. Aunque se buscaba atraer a votantes de clase trabajadora, la estrategia tuvo un impacto limitado en la práctica. El término paleolibertarismo hace referencia a las raíces históricas del movimiento libertario moderno, específicamente al movimiento liberal clásico estadounidense de principios del siglo XX que se oponía al New Deal y a la participación en guerras, lo que se conoce como la vieja derecha. La estrategia paleolibertaria tenía como objetivo separar al movimiento libertario de la influencia de organizaciones libertarias de políticas públicas con sede en Washington, D.C., que según los defensores del paleolibertarismo, habían abandonado la comunicación del mensaje libertario completo en favor de adoptar valores políticos y culturales de la élite política de la capital. Los paleolibertarios también buscaban distanciar a la derecha política estadounidense del movimiento neoconservador, que promovía una política exterior de EU que era considerado imperialista por los pensadores libertarios. En resumen, el paleolibertarismo fue una estrategia de activismo político desarrollada por Rothbard y Rockwell en la década de 1990 para promover el libertarismo y distanciar al movimiento de ciertas influencias políticas y culturales en Washington, D.C., así como para alejar a la derecha política del movimiento neoconservador. El paleolibertarismo, además de lo mencionado anteriormente, se caracteriza por énfasis en la cultura y la moralidad. Los paleolibertarios a menudo enfatizan la importancia de la cultura y la moralidad como parte de su visión de una sociedad libre. Ven la preservación de valores tradicionales y morales como un componente esencial de la libertad individual y la resistencia al crecimiento del gobierno. Rechazo de ciertos aspectos de la cultura moderna. Los paleolibertarios suelen criticar aspectos de la cultura contemporánea, como la pornografía, la música tonal, el pensamiento posmoderno y otros elementos que consideran perjudiciales para la sociedad y la moral. Apoyo a la religión, en contraste con algunas corrientes libertarias más laicas. El paleolibertarismo ha mostrado una mayor disposición a considerar la religión como un componente importante de la cultura y la moralidad que puede ser compatible con la libertad individual. Énfasis en la descentralización y la subsidiariedad. Los paleolibertarios tienden a abogar por la descentralización del poder y la subsidiariedad, es decir, que los problemas y las decisiones deben ser tratados a nivel local o comunitario siempre que sea posible, en lugar de a nivel federal o estatal. Rechazo de la guerra y el intervencionismo. Al igual que otros libertarios, los paleolibertarios suelen oponerse a la guerra y al intervencionismo militar en asuntos extranjeros. Esta posición está en línea con su crítica al imperialismo y su deseo de limitar la influencia del gobierno. Apoyo a la propiedad privada y la economía de mercado. Aunque el enfoque principal del paleolibertarismo a menudo está en la cultura y la moralidad, también comparten la defensa de la propiedad privada y la economía de mercado con otros libertarios. Es importante destacar que el paleolibertarismo es una corriente dentro del movimiento libertario que ha generado debate y controversia en su relación con temas culturales y sociales. Además, como se mencionó previamente, la estrategia paleolibertaria en la política estadounidense tuvo un impacto limitado y no logró los objetivos deseados de manera significativa. El paleolibertarismo es una estrategia de activismo por el libertarismo desarrollada por los teóricos anarcocapitalistas estadounidenses Murray Rothbard y Lew Rockwell en el contexto político norteamericano del fin de la Guerra Fría, de 1989 a 1995. La intención de estos activistas fue promover ideas libertarias de oposición a la intervención del gobierno utilizando mensajes que creyeron serían atractivos aunque en la práctica apenas tuvieron acogida. Para el votante de clase trabajadora del Partido Republicano de los Estados Unidos de aquella época, un enfoque que suele identificarse como populismo de derecha, y así lograr que su candidato presidencial ganase en las elecciones primarias de ese mismo partido. 123. El nombre elegido para este tipo de activismo fue en conmemoración de las raíces del movimiento libertario moderno, el movimiento liberal clásico norteamericano de inicios del siglo XX que fue parte de la vieja derecha anti-New Deal y antiguerra, de allí el prefijo paleo. La estrategia paleolibertaria también buscaba alejar al movimiento libertario de la influencia de las organizaciones libertarias de políticas públicas con sede en Washington, D.C., que fueron acusadas de renunciar a comunicar el mensaje libertario completo mientras adoptaban los valores políticos y culturales de la capital de Estados Unidos para ganar aceptación entre la élite política. 14. Y alejar a la derecha política norteamericana del movimiento neoconservador y su promoción de una política exterior de EU que los pensadores libertarios suelen identificar como imperialista. Según Rockwell, el movimiento paleolibertario se remonta a pensadores como Ludwig von Mises, Albert Janosch,
Garrett, y toda la vieja derecha del periodo de entreguerras que se opuso al New Deal y favoreció a la antigua república y se distingue del libertarismo beltway, un término peyorativo usado por libertarios de línea dura para describir a los libertarios que han ganado tracción en el beltway, es decir, Washington DC, que son acusados de rendir los valores libertarios a los valores del beltway para tener mejores relaciones públicas con la élite del beltway, el libertarismo de izquierda y el libertario de estilo de vida según Rockwell. El paleolibertarismo hizo las paces con la religión como la base de la libertad, la propiedad y el orden natural. El paleolibertarismo se desarrolló en oposición a la vinculación entre el cosmopolitismo social con el libertarismo como si fuesen asuntos indivisibles. En su ensayo de 1990 La defensa del paleolibertarismo, Rockwell acusó a los libertarios de la corriente principal de odio a la cultura occidental. Argumentó que la fotografía pornográfica, el pensamiento libre, la pintura caótica, la música atonal, la literatura deconstruccionista, la arquitectura Bauhaus y las películas modernistas no tienen nada en común con la agenda política libertaria, sin importar cuánto puedan deleitarse los libertarios individuales en ellas. De los paleolibertarios, escribió que obedecemos, y debemos obedecer, las tradiciones de modales y gusto. Después de explicar por qué unos libertarios amistosos con la cultura convencional podrían presentar un mejor argumento a favor de la libertad para las clases medias, Rockwell predijo que en el nuevo movimiento, los libertarios que personifican la corrupción actual se hundirán a su nivel natural, al igual que el Partido Libertario, que ha sido su púlpito diabólico. En resumen, según Rockwell, la motivación de este movimiento libertario paleo en contraste con el movimiento libertario modal del beltway y del Partido Libertario de principios de los 1990, fue la aplicación de los principios libertarios en formas que conduzcan a la radicalización de las clases medias contra el Estado. En el ensayo de 1992 Populismo de derecha, una estrategia para el movimiento paleo, Rothbard reflexionó sobre la capacidad de los libertarios para ganar a las clases media y trabajadora descontentas utilizando métodos del populismo de derecha para entregar ideas libertarias. 789 En la década de 1990, se forjó una alianza paleo-conservadora, paleo-libertaria, centrada en el Club John Randolph fundado en 1989 por el católico tradicionalista Thomas Fleming y Rothbard. Rockwell y Rothbard apoyaron al candidato paleoconservador republicano Pat Buchanan en la selección presidencial de 1992 y describieron a Buchanan como el líder político del movimiento. En 1992, Rothbard declaró que con Pat Buchanan como nuestro líder, romperemos el reloj de la socialdemocracia. La intención de Rockwell y Rothbard con esta alianza fue hacer renacer una derecha antibélica y anti-estado de bienestar y luchar contra la dirección neoconservadora del Partido Republicano en el contexto del fin de la Guerra Fría. 3 años más tarde, Rothbard dijo que Buchanan desarrolló demasiada fe en el poder de la planificación económica y el gobierno centralizado que finalmente llevó a los paleolibertarios a retirar su apoyo a Buchanan. Además del nacionalismo económico de Buchanan, Paul Gottfried se quejó más tarde de la falta de financiación, las luchas internas, la hostilidad de los medios o el apagón y la difamación como racistas y antisemitas. La estrategia paleolibertaria no dio resultados prácticos y generó pocas simpatías externas. El Club John Randolph se desintegró en 1995 debido a la incompatibilidad de ideas y personalidades entre las facciones libertaria y conservadora. 213 Rothbard murió en 1995. Rockwell afirmó en 1999 que con la muerte de Rothbard había finalizado la organización paleolibertaria. En 2007, Rockwell declaró que ya no usaba el término paleolibertario, porque se distorsionó por su asociación pasada con el término paleoconservador como algún tipo de libertario socialmente conservador, algo que no era el punto en absoluto del paleolibertarismo, y que todos los libertarios deberían estar contentos con el término libertario. En 1992 los Ron Paul Newsletters, boletines Ron Paul, que eran principalmente revistas de negocios y finanzas publicadas por el excongresista libertario Ron Paul, publicaron algunos pequeños artículos con fuertes afirmaciones relacionadas con los hábitos delictivos dentro de la población negra, al histrionismo en la cultura gay, y sobre la supuesta injerencia de la Mossad, servicio secreto israelí, en la política exterior norteamericana, textos que algunas personas han considerado racistas, homofóbicos o antisemitas. Se asoció este tipo de textos con la estrategia paleolibertaria. Se formó un escándalo sobre este asunto en el año 1996 en medio de una campaña electoral de Ron Paul, escándalo incitado por la publicación libertaria Reason, que entre otras cosas afirmó que una media docena de activistas libertarios de larga data, incluidos algunos todavía cercanos a Ron Paul, todos identificaron al mismo hombre como el principal escritor
fantasma de Paul, el fundador del Instituto Ludwig von Mises. Llewellyn Rockwell Jr. Rockwell lo negó. 14.516. Durante las primarias presidenciales del Partido Republicano de 2016 y la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, varios de los protagonistas del activismo paleolibertario de los 1990 manifestaron algún nivel de simpatía al mensaje contrario al Estado guerrero y contrario a las élites burocráticas y partidistas de Washington D.C. del entonces candidato Donald Trump. En una jugada similar a su apoyo y el de Murray Rothbard a la candidatura de Pat Buchanan, Lew Rockwell simpatizó con la campaña presidencial de Trump de 2016 por su mensaje contrario al establishment del Partido Republicano y del Partido Demócrata. 18. Lo mismo hizo el rothbardiano Justin Raimondo, quien apoyó a Trump sobre la base de su mensaje por una política exterior antiguerra. 19. En un debate preelectoral de 2016 con el editor de Reason Nick Gillespie, el economista anarcocapitalista de la escuela austríaca Walter Block aconsejó a los libertarios que viven en estados pendulares apoyar a Trump en lugar de emitir sus votos para el Partido Libertario y el nominado Gary Johnson, citando la política exterior antiguerra de la campaña de Trump como el principal motivo. 2021. En consonancia con estas opiniones, la columnista libertaria Ilana Mercer escribió un libro en junio de 2016 sobre el candidato presidencial Trump titulado La revolución de Trump, la destrucción creativa del Donald deconstruida, un examen crítico del entonces candidato Trump en una perspectiva libertaria. Al discutir el libro de Mercer, el objetivista libertario Chris Matthews Ciabarra observó que Mercer apoyó no necesariamente las políticas de Trump, pero sí el proceso de Trump. Escabarra señaló además que el más interesante de sus argumentos es el refuerzo de la libertad por Donald J. Trump rompiendo en pedazos un sistema de botín político enredado, el complejo de medios, el complejo político y de partidos, el complejo conservador impostor. En la era del gobierno inconstitucional demócrata y republicano este proceso de destrucción creativa solo puede incrementar el cociente de libertad.